Vamos a empezar con la clase de hoy, que bueno, yo que tengo ya unos años, pues para nosotros siempre esto ha sido las tablas de composición de alimentos. Yo me acuerdo que cuando empezaba a dar clases de dietética y tocaba este tema, pues yo me iba a clase con mis tablas directamente, con mis libros debajo del brazo, con el Soucy, que es un libro enorme, con Mackay Widowson, y bueno, pues era lo que había, era lo que podíamos, lo que teníamos disponible. Lo que teníamos disponible, ojo, estamos hablando años 90, ¿eh? Nosotros pusimos en marcha en el año 97 pues la primera base de datos de composición mineral de lácteos que hubo en España. Estaba colgada en internet y era lo único que había. Yo me acuerdo que cuando pedí el proyecto al ministerio, tuve que explicarle qué significaba www porque no se sabía lo que era. Pensaba que es un concepto que arranca en el año 93-94 y que por aquellos entonces pues no se sabía. Obviamente, las tablas de composición de alimentos a día de hoy son bases de datos de composición de alimentos y, de hecho, a lo largo de la clase pues iremos hablando principalmente de las bases de datos que muchas de ellas tienen origen en unas tablas primigenias y que luego pues se han digitalizado, y no solamente se han digitalizado, sino que veréis que hemos conseguido llegar a una serie de estándares que permiten, bueno, pues el que en algún momento pueda haber un intercambio entre ellas. Ya, como veis, estamos hablando un poquito ya del concepto. Vamos a hablar también de esas principales tablas y bases de datos de composición, y luego pues le dedicaremos un pequeño tiempo al uso de las tablas y sobre todo en las bases de datos y los posibles problemas que podemos tener a la hora de manejarlas. Hablaremos del concepto. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que son las herramientas fundamentales para la dietética, sin paliativos y sin ningún otro tipo de connotación. Si nosotros vamos a elaborar dietas, si nosotros vamos a valorar cómo come un individuo y lo queremos hacer en base a todos los componentes nutricionales de interés, pues no nos queda más remedio que recurrir a las tablas. Clásicamente recurrías a la tabla de una calculadora y calculabas las dietas a mano. Como mucho podía llevar energía, la proteína y alguna cosita más, tirando cohetes. Al final, bueno, pues se trató de agrupar por raciones y por grupos de alimentos para intentar que esto se agilizara, pero realmente la fuente de información era siempre buscarlo en las tablas. Cuando las tablas se digitalizan, cuando las tablas se convierten en base de datos, damos un salto cualitativo enorme, porque realmente ahí ya sí podemos llegar a hacer muchos más cálculos, mucho más rápido, y por tanto lo que es la elaboración de dietas se revoluciona. Son enormemente usadas por nutrólogos y dietistas, aunque no lo sepan, porque muchos ni siquiera saben que la están usando, pero cuando están utilizando su programa informático para ponerle una dieta a un individuo, o cuando estamos valorando una encuesta nutricional, pues realmente lo que estamos manejando es la información nutricional que hay detrás de esto, que estará en forma de base de datos. En principio, lo que hacemos es simplemente recopilar en forma de tabla, en forma tabulada, pues valores de concentración de un número, ya eso dependiendo de la fuente de información, que será variable, de sustancias que componen habitualmente los alimentos. Y esos alimentos, pues el número, el tipo, las características, también dependen mucho de una tabla a otra. Pero al final es eso, una ordenación, una clasificación en la de que para cada alimento que nosotros incluimos en nuestra tabla o base de datos, le vamos a ir asignando unos valores, que esos valores lógicamente los vamos a obtener principalmente analizando los alimentos. Luego veremos que hay otras formas de conseguirlo, pero en algún momento alguien tuvo que analizar los alimentos, aunque a nosotros no nos llegue directamente el análisis y pueda llegar por otras vías. Todo esto arranca, pues, la nutrición es una ciencia muy moderna. Realmente, pues, estamos hablando de que lo que es el despegue de la nutrición la podemos tener desde el principio del siglo XX, pero ya había un primordio, ya que se estaban estudiando lo que se consideraba en aquellos tiempos, pues, los constituyentes de los alimentos, que no se llamaban así, tenían un nombre mucho más rimbombante, pero ya Liebig en 1841 crea una pequeña primera tabla que habla de hidratos de carbono, habla de proteínas y habla de grasa, y cuantifica para algunos alimentos algunos de esas sustancias. Un poquito después, casi medio siglo después, nos encontramos ya que Atwater empieza
asignarle un valor energético a esos alimentos, principalmente por un cálculo que son los números de Atwater, que no sé si habéis oído mencionar, pero son unos redondeos muy prácticos en los cuales asignamos por cada gramo de proteína, le asignamos 4 kilocalorías, a los hidratos de carbono exactamente igual, 4 kilocalorías, a las grasas 9 y al alcohol 7. Luego ya la calorimetría más moderna ya aquilata esto mucho más y podemos tener valores mucho más precisos. Y sobre todo, cuando ya esa calorimetría indirecta la aplicamos directamente a alimentos, podemos obtener el contenido energético directamente sin tener que hacer esos cálculos. Pero era una aproximación interesante. Ya teníamos pues 3 componentes más la energía de una serie de alimentos que podríamos ya empezar a ver, bueno, pues qué es lo que nos aportaba. Como decía, la informatización de los datos pues, nos ha permitido, lo primero, una mayor facilidad de manejo y, en segundo término, pues el que el número de componentes que manejamos a la vez pues, sea mucho más alto, tanto el número de alimentos que podemos contemplar como el número de sustancias que podemos llegar a valorar. Luego lo veremos más adelante, pues la USDA ya habla de miles de componentes de alimentos que podemos valorar, porque ya no solamente estamos hablando de conceptos genéricos como proteínas, grasas o hidratos de carbono, sino que ya estamos hablando de compuestos concretos como glucosa, o podemos estar hablando de ácido oleico, etcétera, etcétera. O incluso, pues ya de proteínas concretas con funcionalidades concretas, y ya ni os cuento cuando entramos en todos los que serían los componentes funcionales y otros constituyentes de los alimentos que no tienen ni siquiera que tener funciones nutricionales. Podríamos estar hablando, pues, desde metales pesados, pesticidas, alergenos, podemos tener, la gama puede ser infinita. La gran importancia que tienen las tablas o las bases de datos de alimentos es que las podemos hacer crecer tanto como queramos y podemos hacer de ellas mucha más especificidad de la que hoy tenemos. Nosotros no nos vamos a ir a esa base de datos específica, hay una base de datos de polifenoles, ahora se está creando una de compuestos de sulfuro, se están generando muchas bases de datos que pueden ser más o menos específicas, pero en el campo de este máster, pues la verdad es que nos interesa un poco. Nos interesa más tener una visión de conjunto de lo que son esas tablas de composición y sobre todo de la composición más cercana, de lo que son los nutrientes de los alimentos. Vamos a ver ahora cuáles son esas principales tablas y bases de datos de composición. Y bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que pues hasta el año 2004 en España pues realmente no teníamos, salvo eso que yo os he contado, que era una cosa muy especial, minerales en lácteos, no podríamos llamarle ni siquiera base de datos de composición de alimentos, no teníamos una base de datos de composición de alimentos. Y sin embargo, pues llegamos a registrar hasta 17 tablas distintas, y cuando digo 17, con 17 comunidades autónomas, pues parece que tendríamos una por comunidad autónoma, ni mucho menos. Es decir, en Madrid se reunían pues 5 o 6 tablas y bueno, teníamos lógicamente en Granada, las teníamos en Barcelona, teníamos además, en función de la sociedad de dietética que se tratara, tenía las suyas propias, luego de firmas farmacéuticas también tenían tabla de composición, es decir, teníamos un panorama bastante heterogéneo. En principio podemos pensar, bueno, pues ¿qué más da? Cuanto más mejor. Pues no, el problema es que lógicamente esas tablas no eran exactamente coincidentes. Si yo busco una naranja y lo buscaba en cualquiera de esas tablas, pues me podría encontrar unos contenidos de vitamina C, que quizás es lo primero que asociamos a una naranja, pues bastante variables de una tabla a otra. Y eso, pues lógicamente, creaba un pequeño conflicto. Y es que si yo utilizo esas tablas para hacer valoración nutricional, bien sea para elaborar una dieta o para elaborar una encuesta, pues en función de la tabla que usara, los resultados podrían ser bastante distintos. Ya se había empezado, por este año 2004, ya se habían empezado a hacer cositas y se tenían algunas, digamos, bases de datos informatizadas. Lo que no estaban eran disponibles al público en Internet, sino que eran privadas o parte de un software que podía hacer alguna cosita y que las tenían cada una de las universidades. ¿Por qué podría haber tanta variabilidad de una tabla a otra? ¿Qué es lo que hacía que estas tablas fueran tan diferentes? Bueno, pues lo tenemos en las propias características de los alimentos. Y es que los alimentos son
entes biológicos y como tales entes biológicos no son todos iguales. Sería lo mismo que si yo dijera que todos medimos lo mismo. Si ahora cogemos un metro y nos medimos todos cuánto medimos de alto, pues vamos a encontrar que unos somos un poquito más bajitos, otros serán un poquito más altos. Y luego también podremos empezar a agrupar y decir, bueno, pues los hombres son ligeramente más altos que las mujeres, o podemos decir que en ciertas zonas pues las personas son un poquito más bajas y en ciertas zonas puede ser un poquito más altas. Pues algo parecido pasa con los alimentos. Nosotros tenemos una gran variabilidad en cuanto a las posibilidades de su composición nutricional, que aquí tenéis, bueno, pues desde cosas que son muy inherentes a la propia gastronomía, es decir, cuando yo me estoy hablando de un alimento, habrá alimentos que se consuman directamente en crudo, pero hay otros que están cocinados y simplemente la forma en que se elaboran, en la que se cocinan esos alimentos, va a modificar enormemente su composición nutricional. Un ejemplo muy facilito. La patata es un componente, es un alimento muy energético o poco energético. Muy energético. ¿Es muy energético? ¿La patata? La Sí. patata es muy energética. Muy energética. Cuando hablamos de muy energético, para que yo sepa qué concepto nos manejamos, si estamos hablando en calorías, kilocalorías, ¿como cuánto? 10 millones de kilocalorías, muy energético. Yo por lo menos me imagino 10 millones de kilocalorías. Por ahí, o poco más o poco menos. Bastante menos, ¿no? Menos, sí. Vale, bueno, me estaba asustando. ¿Cuánto menos? No tengo ni idea, pero unos 300 algo, 400 No, me calorías dicen por que no. gramos. A ver que yo vaya viendo vuestros nombres. Marco dice que de 300 nada. Más o menos, Marco. Esto es como una puja. ¿Quién da más? Uno entre 900 y 1000. Entre 900 y 1000. Eso tirando por lo corto. ¿Estamos todos de acuerdo, Camila? ¿Tú estás de acuerdo también? No, para mí menos. ¿Cuánto? Venga, Camila, ¿tú cuánto das por la patata? Yo digo unos 600. 600. ¿Qué concepto tenéis vosotros de patata? Porque yo el concepto que tenía de patata era la patata que voy al supermercado, la compro con Pues su lo he piel, mirado, qué vengo a cabrón. casa y la pelo. Ah, no teníamos el mismo concepto de patata. Cachi. ¿Y esa patata cruda cuántas calorías tiene? Más o menos. Tendrá casi lo mismo, ¿no? Ya ves. Pues mira, una patata cruda suele tener unas 60 kilocalorías. Ahí andamos, 60, 60 y algo. Estamos hablando de 60 kilocalorías por 100 gramos de patata. En términos nutricionales, las tablas de composición, casi todo lo que nosotros referimos, siempre referimos, somos muy especiales, aunque estemos dentro del sistema internacional de medidas, en nutrición somos así de especialitos que no trabajamos por kilos ni por gramos, sino que trabajamos por 100 gramos. Bueno, pues 60 kilocalorías por 100 gramos, bien. Y si yo esa patata la preparo culinariamente, si por ejemplo la cuezo, la hiervo, la pongo en agua hirviendo, ¿cuántas calorías tendría después de cocida? ¿El calor del fuego le aporta calorías? Uy, esta duda me pone muy nervioso. No. Vale, una respuesta que me tranquiliza un poco. No, el hecho de que yo caliente o deje de calentar algo no le aporta calorías. Las calorías será por los componentes que a la hora de que lleguen a mi organismo yo los pueda desdoblar y los pueda transformar, los pueda catabolizar, los pueda convertir en energía. Por tanto, me daría igual que estuviera más o menos caliente la patata, o le haya sometido a más o menos temperatura la patata, que en definitiva las calorías que aportan no deberían de cambiar. Sin embargo, algo cambian. ¿En cuánto cambia? ¿Cuánto variaría cuando yo hiervo una patata? ¿Qué le pasa a la patata cuando yo la hiervo? El Pierde almidón, ¿no? nutrientes. Pierde almidón. Bien, estáis partiendo vosotros. Fijaros cómo nuestros constructos mentales son diferentes. Vosotros estáis pensando en una patata que yo he pelado, he cortado, he hecho daditos, la he echado en agua y la he puesto a hervir. Estáis pensando que obviamente solubiliza almidón y ese almidón se me queda en el agua de cocción. Vale. Y yo estoy pensando en una patata entera con su piel que la meto a cocer. Esa no pierde almidón. O sea, ya también estamos viendo cómo simplemente el que yo cueza de una manera u otra va a ser que varíe. Si pierde almidón, normalmente también se hidrata ligeramente. Lo que voy a hacer es reducir un poquito las calorías. En vez de tener 60, pues lo mismo tiene 55. Y si la aso, ¿qué pasa si la patata hago un patatón de estos enormes y lo aso? Lo meto en papel de aluminio, lo meto en horno y lo pongo a asar. ¿Qué le pasa También. a esa patata?
También que También se pierde calienta. nutrientes. Pierde agua. Mira, yo hasta ahora mismo no he mencionado para nada los nutrientes, pero realmente el calor va a afectar a los nutrientes y va a hacer que se reduzca a unos más y a otros menos. ¿Eh? En el caso de la energía no debe de afectar mucho, podría perder algo de hidratos de carbono y eso podría ser que perdiera algo, pero como bien han dicho, creo que ha sido Camila, pierde agua, se deshidrata. Si se deshidrata la patata, ¿qué pasaría con el resto de componentes que están dentro de la patata? Por 100 gramos, ¿qué estaría pasando con ellos? Los concentro, ¿no? Si le quito lo que los diluye, estoy concentrando nutrientes y por tanto el contenido nutricional de la patata sube un poquito. ¿Cuánta agua pierde? Hombre, si la has metido en papel de aluminio, estaba con su piel y demás, voy a perder muy poca agua. Entonces, en lugar de 60 kilocalorías, lo mismo tiene 65 o 70, pero más dañino. Bien, y si en vez de eso la frío, la meto en una sartén a 170 a 180 grados, una freidora, la corto, por ejemplo, para hacer patatas chips, patatas de paquete, corto finita, la meto en aceite. ¿Qué le pasa a la patata? Ahí sí sube las calorías. Ahí sí sube las calorías. El agua que tiene la patata, que estamos hablando de un 90% aproximadamente de agua, en el momento en que yo la meto a más de 100 grados de temperatura con una superficie enorme de contacto con el aceite, va a perder rápidamente ese agua se evapora, además lo vemos rápidamente, porque cuando yo meto las patatas en la sartén o en la freidora, aquello empieza a ser burbujas, que es vapor de agua que sale a toda velocidad de la patata. Y ese agua que sale, lógicamente, concentra en los nutrientes, lo mismo que hemos hablado cuando la asábamos. Pero tiene además una peculiaridad y es que esa gran superficie ha perdido el agua y han quedado, entre comillas, las oquedades, las cuales pueden ser rellenadas por el aceite que penetra en la patata. Esto va a depender muchísimo de la superficie de contacto, de la temperatura, del tipo de aceite, de muchos factores. Pero en el caso de las patatas chips, ¿cuánto aceite entra o a qué nivel de calorías podríamos llegar? Pues a 600, 450, 500, hasta las que yo he visto patatas que tienen contenido energético más alto, 600 kilocalorías por 100 gramos. Es decir, multiplicamos por 9 o por 10 veces el contenido energético. Por tanto, cuando yo voy a reflejar unas patatas cocinadas en una tabla de composición de alimentos, me encuentro con montones de problemas en función de cómo las cocino. Y en todos los sitios no se cocina igual. Pero aparte de eso, pensad que tengo un montón de elementos que sin tener que cocinarlos previamente me están afectando. Esa patata va a dar igual que sea una patata nueva o que sea una patata añeja, ¿no? La patata añeja normalmente ha perdido agua, se deshidrata. Por supuesto, el contenido de vitamina C se ha reducido enormemente, aunque cuando luego la trate culinariamente me voy a cargar el contenido de vitamina C. Pero desde el punto de vista de análisis, eso ya ha variado. Es lo mismo una patata pequeñita, tipo, por ejemplo, las patatas que se utilizan en Canarias para el mojo picón, o que coja el patatón este que se utiliza en la feria, va a tener la misma composición. Posiblemente no. ¿Va a dar igual que yo la cultive con abono natural o la cultive con abono sintético? Posiblemente no. Da igual que yo la cultive en un suelo más alcalino o en un suelo más ácido, que llueva más, que llueva menos. No, tengo un montón de factores, tanto climáticos, ambientales, geográficos, de manejo, de almacenamiento, que van a hacer que la composición de esa patata sea diferente. Por tanto, esas 17 tablas de las que yo estaba hablando podían tener fuentes diferentes y podíamos encontrar información muy variada en cuanto a la composición nutricional. Esto ha sido siempre un gran hándicap en relación a que luego podamos hacer estudios nutricionales, porque si yo en Córdoba utilizo una tabla de composición, Emilio en Granada utiliza otra, otro compañero en Murcia utiliza, Gaspar utiliza otra, y otro compañero, Aranceta, en el País Vasco, en Navarra, utiliza otra, luego no podremos comparar resultados, porque los valores que teníamos de referencia no son iguales. Y luego hay otra cuestión importante. Estamos hablando nada más que de España, pero ahora casi cada país tenía su propia o sus propias tablas de composición. Las formas de elaboración, las formas de cultivo y las formas de preparación de alimentos varían enormemente de unos lugares a otros.
Por tanto, ya estamos viendo que hay muchos elementos que pueden hacer que los valores de estas tablas puedan ser distintos. Lo más divertido de todo es que había ciertos alimentos en que era exactamente igual, hasta el último decimal, todos los nutrientes que tenía. ¿A qué os suena esto? ¿Por qué para un alimento concreto todos los nutrientes pueden ser exactamente igual en varias tablas? Porque se había tomado la información de la misma fuente. Es decir, no lo habían analizado, la mayoría de ellos no lo habían analizado, habían ido a buscar esa información en una fuente fiable y habían copiado directamente esos valores. ¿Eso es malo? Copiar por copiar sí es malo, copiar con criterios no. Es decir, si yo sé de dónde se ha sacado y la forma en que se han obtenido los datos es adecuada, además de eso, yo contrasto esos datos con la información que yo pueda tener de otra fuente de información, pues al final lo que estoy haciendo es compilar, obtener información, contrastar información e incluir información bibliográfica en mi propia fuente de información, en mi propia tabla, mi propia base de datos. Eso se hacía y se sigue haciendo. Y es totalmente lícito, es decir, habrá datos que sean del análisis propio, pero otros datos nosotros, si ya se han obtenido previamente, podemos cogerlos de otras fuentes de información. Por tanto, eso es otro de los elementos que tenéis que tener claro, que no siempre toda la información que tenemos en una tabla procede de esa propia tabla. Bueno, aquí está un poquito descrito todo lo que he dicho, pues, técnicas agronómicas o de crianza de animales de abasto. Os pongo el ejemplo más tonto y más simple que hay. Todos ahora cuando llega la Navidad, pues nos gusta el jamón, a los que nos gusta el jamón, vamos allí a ver si nos compramos un jamón o por lo menos un loncheadito para estas Navidades poderlo comer. Y empieza el eterno dilema, ¿serrano o ibérico? No es lo mismo, porque la raza va a influir en el tipo de grasa, la composición de ácidos grasos, por tanto, en el contenido nutricional. Fundamentalmente porque el serrano suele ser de razas blancas, de razas mejorantes, de razas precoces, y sin embargo el ibérico, como su propio nombre indica, es de cerdo ibérico. Y eso nos va a conferir que, por ejemplo, la cantidad de ácido oleico que tiene el ibérico sea superior a la que tiene el blanco. Eso significa que la grasa que tiene el jamón, en el caso del ibérico, será una grasa más untuosa, más líquida. En el momento que nosotros cogemos eso, si queréis, cuando tengáis una lonchita de jamón ibérico, cogéis el tocino, lo ponéis encima de un dedo y lo dejáis ahí nada, 5 minutos, y veréis cómo el tocino empieza a caer, se empieza a poner transparente, porque a temperatura ambiente el ácido oleico es líquido, y veréis que empieza a ponerse muy brillante. Eso es una señal inequívoca de que tenemos una grasa muy rica en insaturado. Vamos a dejarlo ahí, en este caso sería monoinsaturado, pero en principio en insaturado. En cambio, cuando es jamón serrano, no, la grasa se queda el tocinillo blanco y sigue blanco, y por mucho que lo tenga en el dedo, aquello va a seguir blanco. Pero luego llegamos y decimos, bueno, oye, ¿y qué pasa si ese cerdo yo me lo llevo a montanera? Bueno, pues dependiendo del grado de cruce que tenga el cerdo, va a tener una composición, y dependiendo de que yo me lo lleve a montanera o lo críe exclusivamente con cebo, con pienso, la composición de la grasa, y no solamente de la grasa. Yo colaboré en una tesis doctoral que se hizo sobre el cerdo ibérico y vemos como el manejo, el hecho de que, por ejemplo, el cerdo que come bellota tenga la bellota al lado del agua, o que el cerdo que come bellota tenga la bellota en un sitio y el agua esté a 1 kilómetro, va a repercutir en la calidad de la carne, en la composición, incluso en los minerales que tiene. Por tanto, ya estamos viendo que tenemos elementos que hacen variar muchísimo en lo que sería la composición de los alimentos. Bueno, ya ni os cuento con lo que hemos dicho del procesado, simplemente cosas tan simples como que yo cojo un puerro. ¿Alguien sabe lo que es un puerro, no? Estamos hablando de un vegetal de la familia de las liliáceas, de las cebollas, de los ajos y demás. El puerro, cuando te lo venden en el supermercado o en la tienda de alimentación, en la frutería, la verdulería, te venden el tallo completo, le cortan un poquito las hojas de la punta, pero luego cuando yo llego a casa
más de la mitad de ese puerro ya no lo utilizo. Bueno, pues ese corte que yo le doy, estoy quitando una parte de las hojas verdes, ahí posiblemente se me vaya una gran cantidad de magnesio y sin embargo, la clorofila y demás, sin embargo me estoy quedando con la otra parte. Estoy quitando una parte que suele estar más seca, las hojas que están en contacto con el aire están más secas y la parte bulbosa va a ser más acuosa, con lo cual los nutrientes van a estar más diluidos. Y eso simplemente procesado, tratamiento, lo único que he hecho es pegarle un corte y quedarme con una parte. Y luego ya, por supuesto, la parte de tratamiento culinario. Y a todo esto le añadimos un problema que tenemos que poner encima de la mesa. Y es que para determinados análisis, pues ahora ya sí está bastante estandarizado, pero durante mucho tiempo no había técnicas oficiales y por tanto no era lo mismo hacer la determinación de una manera que hacerlo de otra. Lo hemos tenido hasta hace muy poco, por ejemplo, con lo que sería el contenido de fibra dietética, que lo hiciéramos incluyendo el almidón resistente y la lignina o no. Y eran técnicas completamente distintas hasta el punto que en algunas tablas de composición no aparecían los dos resultados. Por tanto, muchos elementos que pueden hacer que todo esto varíe. Por tanto, a la hora de reflejar yo mis resultados en una tabla, tendré que tenerlo en cuenta para dar los resultados más representativos que pueda. Esto ya lo hemos dicho, que los datos de las distintas tablas no suelen ser iguales y en cada país tenemos una o varias tablas de composición de alimentos. También puede darse el caso de que en ciertos países donde no tienen tablas propias, pues se utilicen de los países cercanos. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer un par de tesis doctorales en Ecuador y fuimos a acudir a las tablas de composición de alimentos de Ecuador, pues sí había, pero eran del año 58. O sea, desde el año 58 aquí ha llovido un poco. Es más, había vitaminas que ya no existen, que ya se han considerado que no son vitaminas. Por tanto, no podíamos utilizar eso y se recurrieron pues, a tablas venezolanas que lo tenían bastante, habían trabajado bastante bien, a tablas colombianas o a tablas peruanas. Por tanto, bueno, pues esto es una realidad de que en todos los sitios no vamos a tener disponibilidad de todos los alimentos que pudiéramos tener en tabla. También nos encontramos con un problema y es que muchas veces cuando yo voy a buscar un alimento en una tabla, resulta que ese alimento no está. Por tanto, no es tampoco raro el que para cualquier estudio que vayamos a realizar al final tengas que consultar varias tablas. Luego hablaremos de la nuestra, de la de Emilio y mía y de todos los españoles, pero nosotros y Gaspar somos un poquito ahí los que estamos, Gaspar Ross, somos los que estamos un poquito manteniendo la tabla, sobre todo Emilio, que es Pesca y bueno, pues Pesca hoy por hoy tiene 1000 alimentos. Para lo que es la media de la ingesta alimentaria de los españoles, pues nos ha servido y hemos podido hacer valoraciones nutricionales con eso, pero para cosas un poquito más especiales se nos queda corta. Al final tenemos que tirar de otras cosas. Por eso, entre otras cosas, la tabla que vosotros vais a utilizar para valorar recetas es Pesca más algo más. La tabla Nutriplato realmente es pesca, 1000 alimentos de pesca, más los alimentos que no tienen pesca, pues los hemos incorporado de otras tablas, de otras fuentes de información, hasta completar pues, 2500 alimentos más o menos que tenéis. ¿Cómo decido yo si hay tanta disponibilidad de tablas hoy en día, base de datos? Ponéis internet y buscáis información nutricional y os van a salir 200 páginas donde os van a dar información nutricional. ¿Cómo decido yo cuál es la tabla que tengo que utilizar o la base de datos que voy a utilizar? Bueno, pues normalmente se ha utilizado como a criterio del consumidor, en este caso del dietista, el nutricionista. Había grandes escuelas, es decir, si tú estudiabas nutrición en la Complutense en Madrid, pues utilizabas las tablas de Rosa Ortega. Si la estudiabas en Granada, pues utilizabas las del Instituto de Nutrición, las que originalmente eran de Matai, que luego han sido del Instituto de Nutrición. En fin, en cada sitio más o menos se ha ido creando una saga de utilización de tablas y los dietistas que se han formado en diferentes sitios han ido tirando de esas tablas. En algunos casos se requiere una estandarización. Si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, ahora se está intentando que los estudios que solicita la EFSA a cada una de las autoridades sanitarias de cada país, pues que se hagan con unas tablas que cumplen una serie de criterios y, por tanto, ya no puede ser cualquier tabla, sino que tienen que ser tablas que cumplan esos criterios.
¿Cómo puedo entonces, si yo no pertenezco a una saga de estas, yo soy un consumidor de a pie, en vuestro caso soy un consumidor de a pie, ¿cómo puedo decir yo qué tabla es la que tengo que utilizar para poder conocer los datos de mejor calado? Pues una de las cosas sería el cómo se han recopilado esos datos, cómo se ha unido todos los datos que componen la tabla, de dónde vienen, con qué fiabilidad y con qué criterios se han elegido. Y en ese caso, bueno, pues tenemos normalmente en el ámbito en el que nos movemos, pues las tablas americanas, las UTHA, pues son unas tablas muy fiables, muy confiables, porque tienen unos métodos de selección muy interesantes y unos métodos de compilación todavía más interesantes. Las inglesas, Tom McKay y Widowson, pues tradicionalmente han sido los que han creado los estándares de calidad para las tablas. Southgate ha sido un poco el padre de todos los estándares de calidad de las tablas. Y luego teníamos la alemana, la SOCI, que bueno, pues también tenían en su manera unos índices de calidad bastante altos. Lógicamente las americanas nos suenan un poquito lejanas, más allá del Atlántico. Por eso también en muchas ocasiones se va buscando proximidad geográfica y proximidad cultural. Cuando uno va a consultar las tablas de los americanos, se encuentra que una misma pieza de carne, el tibón, el hueso, la chuleta esta con hueso en forma de T, pues empiezan a decirte que si con media pulgada de grasa, con una pulgada de grasa, y esos son criterios que aquí no manejamos. O vas a ver el bacon y te dicen doble bacon, con grasa, sin grasa. Empiezas a tener una terminología que al final, aunque la puedas traducir, pero no se traduce en las formas habituales de nuestro consumo. Por eso posiblemente, por proximidad geográfica, las inglesas, francesas, italianas y por supuesto las españolas, pues son las que podríamos considerar que podrían venirnos mejor. Ahí tenéis una colección muy completa de tablas, de lo que eran los libros originales de las tablas, que han derivado casi todos ellos en base de datos, algunas de ellas que están disponibles, algunas gratis, otras bajo suscripción, otras previo pago en base de datos que podríamos empezar a utilizar y a consultar. Y os voy a contar algunas características de algunas de ellas para que os hagáis una idea. La primera serían las de la USDA, Servicio de Investigación en Agricultura de Estados Unidos. Bueno, pues podemos decir que es una de las más conocidas y de las más usadas. Y en lo de las más usadas tiene además un sentido doble. Son de las más usadas porque pueden ser buenas, son de las más usadas porque se permiten el lujo de que las puedes consultar gratuitamente, sin ningún tipo de restricción, pero podemos hacer aún mucho más. Ahí tenéis el enlace, pincháis y podéis acceder, os sale un sitio para buscar alimentos y ahí os puede dar la composición. Pero, como decía, son exhaustivas, están bien documentadas, nos puede aparecer la referencia bibliográfica de cualquiera de los alimentos que nos encontramos, vienen referencias sobre los métodos usados y las publicaciones en las que aparecen. Por todo esto, bueno, pues ya nos puede ser bastante útil. Ahí tenéis un pantallazo de cómo podrían aparecer. Pues a la hora que yo he buscado aceite de coco, tenía curiosidad, me he metido a ver aceite de coco y me sale mi composición, lógicamente, en inglés. ¿De acuerdo? La última versión, esto iba por release, iba por entregables, llegó un momento en que cambiaron de opinión y ahora los entregables son con mes y año. Bueno, pues el entregable de octubre del 21, hace nada, tenía 3.666 componentes. ¿Os acordáis aquello que decíamos los minerales? Pues tiene minerales y tal, tiene toda esa variedad de componentes de 35.379 entre comillas, os pongo alimentos. Realmente son unos 7.000, pero claro, son pequeñas variaciones que hacen de los alimentos en función de cortes, en función de la zona, en función de 1.000 historias, pues vamos diversificando para que tú puedas seleccionar exactamente lo que te estás comiendo, lo que te vas a comer, pues qué características tiene. De todo eso, pues va a tener de forma prácticamente sistemática, que lo vas a encontrar en todos los alimentos que busques, 35 componentes, que al final está muy cercano a lo que podemos tener en la mayoría de las otras tablas que tenemos. Es decir, cuando vemos eso de 30.066, pues parece que es una barbaridad. Pero claro, es que para algún alimento muy concreto se ha analizado constituyentes pues, muy peculiares. Nosotros, por ejemplo, el día 15 se defiende una tesis aquí en Córdoba, que yo soy tutor de la misma, en el que se ha analizado cebolla negra
de alimento que pues, es muy nuevo, ha aparecido en el mercado hace muy poco, se elabora prácticamente solamente aquí en Córdoba y se le ha hecho un barrido de componentes nutricionales desde polifenoles hasta componentes sulfurados que lógicamente, pues como no hay ni siquiera base de datos completas de todo esto, pues van a salir un montón de componentes que ¿para qué sirven? Pues no lo sé, pero están ahí y si la UCE los pilla, pues los incorpora, ve que la fuente de información es fiable y ahí aparecen al final lo que tenéis. Por tanto, es muy interesante, yo decía, un detalle que antes lo iba a decir y se me ha quedado en el tintero. Os decía, podéis consultarla, pero es que tiene además la gran ventaja de que te lo puedes descargar y te lo puedes descargar en formato Access, Access de Microsoft, que lo puedes utilizar, o formato CSV, que lo importa directamente a Excel. Con lo cual tú te descargas, lo que ocurre es que tienes que entender la estructura de la base de datos para luego sacarle juego, porque tú no te vas a un solo fichero, sino que te vas a bajar, creo que son 18 o 19 ficheros, y luego tienes que saber cómo enlazarlos. Cuando tú te descargas el Access, pues te sacan las tablas y las consultas, pero tú tienes que crear los formularios. Se hace, yo esto lo he hecho, la edición 23 lo hice, lo tuvimos de uso y la verdad es que es muy interesante y muy útil, pero la gran ventaja, y por lo que os digo que se puede utilizar, es que yo esto me lo descargo y ya lo uso para lo que a mí me dé la gana. Si quiero, lo normal es que se cite, pero si no, tampoco pasa nada. Mira, McKay-Windowson fue una de las tablas más clásicas, una de las más antiguas, sobre todo en Europa, y bueno, pues tiene una fama enorme. Ya os he dicho que uno de los continuadores de los que sacaron la quinta edición, el libro de McKay-Windowson, que es Southgate, Paul Southgate, pues desarrolló todo lo que era el concepto de cómo deberían ser las tablas de composición de alimentos y su extrapolación a base de datos. Es decir, de alguna manera son el modelo que han servido para las bases de datos de composición de alimentos modernas. Lo más gracioso está editada por la Real Sociedad de Química y también como coautor está el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inglés. Así ya se puede. Es decir, cuando tú tienes dos grandes instituciones que están apoyando la recopilación de datos, pues lógicamente los datos tienen que salir bien sí o sí. La primera edición que se saca era una orientación para diabéticos y estaba muy orientada a lo que eran los hidratos de carbono y los azúcares sencillos. A partir de ahí ha ido creciendo y se ha convertido pues, en lo que es hoy. Ahí también tenéis un pantallazo de la edición online de la base de datos que está totalmente accesible. Ojo, creo que esta te permite... No, esta es bastante complicada. Te permiten todos los que son los protocolos de acceso, pero para acceder creo que te tienes que registrar y no sé si finalmente tienes que pagar. Yo hace tiempo que no la manejo y no la tengo. La última edición escrita, la base de datos no me ha permitido poder ver de qué estamos hablando. Tenía unos 1.188 alimentos, antes hablábamos de pesca, unos 1.000, con 42 valores de referencia. Muchos de ellos eran duplicados. Duplicados me refiero a que la energía me la puede dar en kilocalorías y en kilojulios o que la fibra me lo daba por dos métodos distintos. Y en muchas ocasiones nos daba pues, componentes individuales que al final se traduce en un compuesto activo. Podemos ser, por ejemplo, la vitamina E, pues nos daba las fracciones de tocoferol y tocotrienoles para que al final nosotros pudiéramos ver la actividad de esa vitamina E. Bueno, aquí tenéis algunas de las peculiaridades. Y una de las cosas más interesantes que tiene esta tabla es que la mayoría de los nutrientes son fuentes propias de análisis de ellos mismos, con lo cual, bueno, pues son una referencia. Llegamos a las alemanas, las Soucy, Faumann and Kraut. Estas estaban en inglés, francés y alemán. Y bueno, por eso el libro era mucho más grueso, porque bueno, pues algunos de los términos tenían que estar en los tres idiomas y era bastante completa. Es una tabla que es menos sistemática que la de Matai y que le pasa como a la americana, pues de algunos alimentos tiene un montón de componentes nutricionales y de otros, pues los justitos, los 30 y tantos que más o menos se necesitan. Sacaron una edición en papel, que era el pequeño Soucy, que era pues la tabla solamente en español, que la verdad es que era bastante útil. Y bueno, pues tenemos esos datos muy específicos, como aminoácidos, ácidos grasos, ácidos orgánicos, aminas, en fin, una información bastante interesante. Por tanto, no es tan sistemática como Matai, pero realmente interesante. El acceso creo que es gratuito por 3 días, perdón, gratuito para 3 alimentos. Tú entras y puedes consultar 3 alimentos y ahí se te acaba ya la suscripción. Si quieres más, pues lógicamente hay que pagar.
Mira, esta la traigo porque esta es para mí es una reminiscencia. La Regal francesa, esta fue de las primeras tablas en papel. Estamos hablando de los años 90, en que ya venían informatizadas. Y era de una manera muy curiosa porque te venía en el propio librito, en la propia tabla, te venía una fundita y un disco metido dentro. Un disco de 5 1/4. No sé si habéis visto en vuestra vida un disco de 5 1/4, eran como de cartoncillo, de un tamaño más o menos así, y tú lo metías en un ordenador de la época y al final, bueno, pues tenía una limitación de que eran muy poquitos alimentos, eran de las tablas del Ministerio de Agricultura francés, y bueno, pues aquello hacía que la búsqueda de alimentos pues, pudiera ser un poquito más rápida. No siempre la informatización al principio iba de la mano de la rapidez o de la eficacia. Yo recuerdo que una de las primeras bases de datos de composición de alimentos que venía en disco, además la podías descargar de internet, era una cubana y era divertidísimo porque tú para poder preguntar por un alimento tenías un libro, tenías un manual en papel en el que tú buscabas el alimento tenía un código, entonces en la base de datos tú metías el código y ahora te iban saliendo unos numeritos con otros códigos y para saber el nutriente que era te tenías que ir a otro manual y mirar el otro código, con lo cual al final manejabas dos tablas distintas con lo cual el sistema informatizado pues la verdad que brillaba por su ausencia. Esta, la digo, era un clásico, 572 alimentos, bastante limitados, 35 datos de cada uno. Tenía la ventaja de que tenía alimentos elaborados, casi todas las tablas van más al alimento crudo. Bueno, pues eso podría ser bastante interés. Tanto las americanas como las inglesas, tanto la USDA como McKay Widowson, incorporan alimentos elaborados. Pero cuidado, estamos hablando de alimentos elaborados en Estados Unidos o alimentos elaborados, cocinados en Inglaterra. No tienen ni punto de comparación con los nuestros. Es decir, que a mí que me salga allí una crema inglesa no tiene nada que ver con nuestra crema inglesa o un pudding, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por un pudding. Pero bueno, tenía esta la Regal, tenía los platos preparados y alimentos confeccionados. Tenía una distinción que era curiosa y que para ciertas recomendaciones iba bien, que eran las proteínas animales y vegetales. Y, por supuesto, hoy en día ya está obsoleta. ¿Qué es lo que la ha sustituido? Pues una base de datos potentísima, que es la CIQUAL, que es del Ministerio francés y que junto a la McKay Widowson y junto a la Saucy Faumann and Kraut, que es la alemana, están ya las tres bases de datos y la que voy a comentaros a continuación están integradas en los sistemas de intercambio de información, que luego hablaremos de ellos, que promulga Eurofir y que es la misma que vamos a tener para pesca. Bueno, pues para buscar la información, para mí es un poquito farragosa. Lo primero que te tienes que pelear es que viene en francés, lógicamente, cada uno lo pone en su idioma, pero es un poquito farragosa a la hora de poder utilizar los sistemas de buscadores. Como te equivoques en cualquier cosita ya no te lo encuentras, aunque el alimento esté. En fin, pero bueno, esta sí es de uso libre, podéis entrar y podéis buscar lo que os apetezca. Una base de datos, ya que estamos hablando de base de datos francesa, una base de datos que para mí resultó interesantísima en Nutraqua, que estaba dentro de un proyecto que es el Aquimer, que es un proyecto de puesta en valor de los recursos pesqueros en Francia y tuvo la gran ventaja o la gran, yo qué sé, visión de que hizo el análisis de la composición nutricional de pescados marinos y, bueno, pues tenía una colección de pescados marinos interesante, con la inmensa ventaja de que utilizaba también nombres científicos, con lo cual, a partir del nombre científico, convertirlo en el nombre español era relativamente fácil. De hecho, muchos de los pescados que no encontramos en otros sitios, yo ya los tengo recopilados de esta tabla de composición. Es de acceso directo, es gratuita y también os la recomiendo. ¿Veis? El aspecto que tiene es ese. Luego, cuando os mande la presentación, todos estos enlaces los tenéis disponibles y los podéis utilizar para buscar información. Bueno, pues nos hemos ido primero un poquito a mirar fuera. A los españoles nos pasa mucho esto, que parece que todo lo que viene de fuera es maravilloso, estupendo y, bueno, en realidad es bueno. Todo lo que hemos contado está bastante bien.
Aquí hemos ido pasando por tablas, pues tablas más o menos cercanas, como las de Granada, aquí os las traigo, la tabla de composición de alimentos españoles de Matai, que luego se mejoró, pisó por 413 alimentos, 26 datos ya cuando los coge el Instituto de Nutrición, y gracias a Emilio Martínez de Victoria, pues metieron muchísimos más datos propios. Lo más divertido de esta tabla original es que realmente la mayoría de los datos eran compilados, y la mayoría eran compilados de Mackay y Widowson, pero bueno, cuando ya se coge y se pone en manos a la obra, empiezan a analizarse muchos alimentos y empieza a hacer que crezca. Tenían la gran ventaja de que podías utilizar un sistema informatizado, que cuando comprabas la tabla te lo podías pedir también para que te lo vendieran y lo podías utilizar, y bueno, funcionaba bien y estaba bastante bien. Una de las que a mí más me gustó y la traigo, aunque era poco conocida, pero la traigo porque fue un poquito el primordio, el origen de que se desarrollaran todo lo que es las bases de datos aquí en España, fueron las del CENI, del Instituto de Nutrición catalán. Es una tabla pura y dura de recopilación, nos pidieron datos a todos, datos de análisis, con lo cual, aunque eran datos de recopilación, buscaron para sus datos siempre las mejores fuentes de información laboratorial. Es muy completa, prácticamente no tiene hueco, muy rigurosa en cuanto a la compilación. Tenían un sistema SICA, que era un sistema informatizado para recopilar la información nutricional, estandarizarla y pasarla a la tabla. Bueno, estaba en su momento disponible en CD-ROM, ya estáis viendo que la informática avanza, estamos hablando de esto en los años principios de los 90, 32 componentes, 478 alimentos, y bueno, pues tenía una gran ventaja y es que te venía con raciones, te decían las diferentes raciones, creo que más adelante tengo alguna fotillo para que la veáis, y por lo cual tú podías ver pues, un tamaño pequeño, un tamaño medio, un tamaño grande y lógicamente para 100 gramos. Corría el año 2004, cuando a través de EPIC, a través de un proyecto en el que se trataba de evidenciar la epidemiología del cáncer en Europa, pues se dan cuenta que los alimentos tenían un peso muy importante en lo que sería la casuística del cáncer, pero cuando van a estudiar cómo comen los europeos, pues se encuentran que esto era un reino de taifas. En cada país con su tabla y en algunos países, como nosotros, con un montón de tablas diferentes. Con lo cual, bueno, pues lo que dicen es que hay que tomar iniciativas en Europa para desarrollar un sistema de bases de datos de composición de alimentos. Y este testigo lo recoge Eurofir. Eurofir lo que hace es decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo, me voy a poner en contacto con los, digamos, los mantenedores de esas tablas de composición de alimentos, vamos a ponernos de acuerdo de cómo vamos a compatibilizarlas y vamos a intentar uniformizar criterios y sobre todo que haya un sistema, un protocolo de intercambio de datos. Bueno, para esto, CESNIT, que era la que estaba en contacto con Eurofir, estaba también la Universidad de Granada, pero CESNI es la que toma primero carta en el asunto, habla con lo que en aquellos tiempos era la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESA, y bueno, pues les dice que qué hacemos, que esto es una cosa de Europa, que lo pide EFSA y que vamos, es que por dónde nos movemos. Rápidamente AESA nos llama a capítulo a todos los que estábamos haciendo algo de esto y vamos allí para a ver qué nos cuentan. Empezamos a trabajar sobre el tema, empezamos a ponernos de acuerdo, como hasta ese momento era seguridad alimentaria pura y dura, pero ya estamos hablando de nutrición, le cambian el nombre, le ponen la N final, AESAN, la N de nutrición, y ahí empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar y invitamos a todo el que quiso a que participara en el desarrollo de la base de datos de composición de alimentos española o base de datos española de composición de alimentos. Esto era por un problema de registro de marca que ya estaba registrada Bedeca, que era lo que en principio tendría que haber sido, y por eso al final el española se metió después de base. Normalmente casi todos los sitios base de datos y aquí es base española de datos. Bueno, pues esto es lo que yo estaba diciendo, propiciado por el proyecto europeo Eurofir. Y bueno, pues Eurofir lo primero que nos dice es que había todo eso que veis ahí, que información pendiente, información estática y que tendríamos que eso convertirlo en eso que habéis visto que han ido cayendo, que son bases de datos online. Eso era realmente el objetivo de por dónde deberíamos andar. Fijaros que antes de eso, en España lo único que había era este SP,
los de Bruselas no tenían ni puñetera idea de dónde caía Córdoba, porque en vez de ponerlo aquí abajo, que era donde estaba realmente la base de datos de composición de lácteos, pues nos la puso en Cuenca. Bueno, tampoco pasa nada. Y ahora pues tampoco han acertado, porque ahí donde la han puesto, que más o menos estará por Ciudad Real, tampoco es donde está alojada físicamente, porque la tenemos en la Universidad de Granada. Pero por lo menos ya estamos viendo un poco el panorama de cómo Europa va a evolucionar en sus sistemas de información en composición alimentaria para ir acercándose a ese sistema de bases de datos internacionales. Se desarrolla un sistema de red científica que normalmente en España pues recibe el mismo nombre. Tenemos nuestra página web, nuestros logotipos, etcétera, y ahí empiezan a compilarse. Primero se compila una versión inicial con poquitos datos, creo que no llegamos a 500, para un estudio que nos piden del estudio ENIDE de encuestas nutricionales españolas que se realiza en el año 2010 y se publica en el 2011. Nos piden que ampliemos el número de datos, llegamos hasta los 100 que hay ahora mismo y ahora mismo estamos en fase de volver a ampliar el número de datos, pero sobre todo de dotarla de mucha más funcionalidad que la que ahora tiene. La idea, ahora mismo lo que os digo, tenemos unos 1000 alimentos con 55 componentes y la idea primordial de todo esto es que a través de nuestra propia base de datos de composición de alimentos españolas pudiéramos acceder por protocolos de intercambio que ya existen, que están instaurados, pues a los datos de Francia, a los datos de Suecia, a los datos de Alemania. Pero es más, la USDA ha pedido también el unirse a Eurofir y poder tener intercambio de información de la base de datos de la USDA. Latin Food también lo ha pedido, que realmente es una extraña mezcolanza de las tablas de Sudamérica, y Asian Food también están en ello. Por tanto, como veis, estamos tendiendo a una gran globalización. Y esto tiene sentido porque algunos estarían diciendo, bueno, pues si me has dicho que los datos son los españoles son diferentes de los ingleses, pero el gran problema es que hoy en día cuando tú vas al supermercado o vas a la tienda a comprar, no tienes por qué encontrarte un alimento español. Por ejemplo, la mayoría de supermercados de grandes líneas donde tú vas a comprar ajo, no vas a comprar de Las Pedroñeras ni vas a comprar ajo de Montalbán. La mayoría de los sitios encuentras ajo chino. ¿Por qué? Pues porque es más barato, porque además se importa a través del puerto de Rotterdam como si fuera ajo holandés y al final, pues a bajo precio lo encontramos en el mercado, son ajos menos pungentes, menos interesantes, pero son más baratos. Por tanto, ante esta globalización es muy interesante que las bases de datos también se globalicen. Este es el aspecto que de momento tiene, lo mismo antes de que terminéis el máster, ya le hemos dado, porque ya hay una versión nueva preparada para que tenga otro aspecto y sea mucho más amigable a la hora de buscar la información. Y realmente nuestra base de datos de cabecera, y estando Emilio y yo aquí, pues es realmente la base de datos que tendríamos que utilizar. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy todavía no están desarrolladas las funcionalidades, la operatividad, el que podamos trabajar con ellas, que podamos hacer cosas con ellas. Por eso, para las prácticas, vamos a utilizar Nutriplato, que yo tengo el compromiso con Vesca, que conforme va creciendo Vesca, Nutriplato va menguando. Es decir, yo al principio tenía un 10% de datos de Vesca y el resto eran datos nuestros de la Universidad de Córdoba, y ahora ya vamos por casi la mitad de los datos de Nutriplato son de Vesca, y llegará un día en que toda Nutriplato tendrá que desaparecer porque será Vesca. Por novedad, por cercanía, por interesante, Nutrifen. Nutrifen es una base de datos muy peculiar porque solamente es de alimentos envasados etiquetados. No vais a encontrar otro tipo de alimentos. Está avalado por la Fundación Española de Nutrición en colaboración con la Asociación Española de Codificación Comercial. Lo único que han hecho es volcar todos los etiquetados nutricionales, todas esas etiquetitas que están por detrás en los alimentos, lo han volcado en una base de datos. Yo tengo acceso, porque estuve al principio. No sé si vosotros ahora hay acceso, creo que antes era por registro, simplemente dabas tus datos y te daban permiso. Bueno, pues es interesante. Yo muchas veces cuando tenemos que hacer algo, pues en vez de irte a la tienda a buscar el etiquetado nutricional, pues te vas
son lógicamente por marcas. A diferencia de las bases de datos que hasta ahora hemos visto, que son normalmente alimentos generalistas, estamos hablando pues de naranja en naranja, o podemos hablar de naranja en avelina, podemos hablar de naranja de Barma del Río, pero no estamos hablando de una marca concreta. Esto, al ser alimentos comercializados, pues tienen su propia marca y, bueno, pues por ejemplo, para un estudio que nosotros estamos realizando sobre el consumo de refrescos y snacks por parte de la población universitaria, pues nos viene genial porque nosotros la encuesta la tenemos con marcas. Le decimos, oiga, Coca-Cola 00, Coca-Cola sin cafeína pero con azúcar, o le te digo, pues el snack, pues los chetos pelotazos. Y esa vamos a la composición. Ahí la tenéis, ya os digo, creo que el acceso bajo registro es gratuito y podría ser interesante. Y bueno, pues siendo mi niño chico, pues tenía que traerlo en Nutriplato. La base de datos que hasta hace muy poquito estaba en internet por un tema de mantenimiento, pues se nos cayó hace, pues no hace ni un mes y no hemos podido conseguir rescatarla. Es más, ni nos lo vamos a plantear porque Nutriplato, tal como lo estáis viendo ahí, que era una aplicación en web, va a transformarse en una aplicación para móviles. Por tanto, bueno, pues quizás no rescatemos ni siquiera esa base de datos. Lógicamente está en desarrollo y estará eternamente en desarrollo. Tiene datos analíticos y recopilados, pues bajo nuestro criterio, de las mejores bases de datos de composición de alimentos, fundamentalmente de Vesca. Y cuando la que teníamos en internet teníamos unos 2.000 alimentos con 36 componentes. Hoy en día lo que vosotros vais a manejar anda ya por los 2.500. Bueno, nos permitía ver las recomendaciones nutricionales, podíamos acceder a la base de datos de los ingredientes, podíamos consultar recetas elevadas, que era una de las grandes ventajas. Esto estaba hecho para la práctica que vais a hacer vosotros ahora. De hecho, se diseñó por parte nuestra para que nuestros alumnos pudieran acceder a la página web y lo que vais a hacer vosotros con un Excel se hacía allí, ¿vale? Con lo cual, puedes formular tus propios platos, los puedes mantener de forma interna o los puedes ceder a la comunidad. Es decir, yo hago mi receta de mi platito, lo he valorado nutricionalmente, me lo quedo para mí o le marco un sitio y le digo, no, quiero que aparezca público. Os cuento todos los secretos. Aquí sabéis que somos muy de contar las cositas hasta los trapos sucios de casa. ¿Cuál es el problema? Pues cuando nosotros ponemos esto, lo ponemos en abierto. Y el que quisiera entraba, ponía su receta y lo subía. Sorpresa nuestra cuando nos encontramos un día el conejo a la cazadora. El conejo a la cazadora pues no era un plato de cocina, sino era una señora con poca ropa. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezas a ponerte un poco nervioso, bloqueas y ya para publicar los platos en internet tenía que pasar por la supervisión previa de los compiladores. No pudo el éxito y como esto ya se le conocía por mucha gente, pues teníamos del orden de 100 peticiones a la semana, imposible de abarcar todas, de ver que estuviera bien, que no subiera una foto rara y este tipo de cosas. Y eso así fue lo que al final, esa versión que ahí veis como beta, pues se quedó en beta y no pudimos avanzar y hace un mes pues prácticamente le dábamos la defunción. Desarrollada por la Universidad de Córdoba. Y bueno, pues tenía pantallazos tan divertidos como estos, donde veíamos del plato que habíamos elaborado, de lo que vosotros vais a hacer, pues la información me la sacaba de esta manera, con unos grafiquitos muy simpáticos, en fin, bueno. Esto ya lo tenemos en una base de datos en Excel mucho más potente que tenemos desarrollada, que no es la que vais a usar vosotros, porque esa base de datos, ese Excel, tiene problemas de compatibilidad también, que también estamos mejorándolo, pero bueno, si queréis luego os lo enseño en un momentito. ¿Existen otras tablas? Sí, muchas. En internet, las que queráis, las que busquéis y muchas más. ¿Son fiables? La inmensa mayoría de ellas no. Yo he encontrado cada barbaridad que es, bueno, para tirarse de los pelos. Por tanto, por distancia geográfica, poco exhaustiva, no suelen ser obras originales, las recopilaciones son parciales, las traducciones son malísimas. Yo me acuerdo que era una traducción automática de la USDA y la mantequilla la ponía como leche fustigada. Tú ibas a tomarte, ibas a buscar la mantequilla, veías el nombre, butter, y al ladito ponía leche fustigada. Bueno, pues este tipo de cosas habría que tener mucho cuidado con ellas y aunque tengan fama y en algunos colectivos, en internet, pues muchas veces la utilizan, habría que ponerlas en cuarentena. Ya hemos visto el concepto, hemos visto las principales tablas y bases de datos y ahora vamos a hablar pues un poquito del uso. El uso de las tablas de composición.
Vamos a ir hablando de algunas de las características que tiene y, bueno, pues de esa manera podemos aprender un poquito más de cómo vamos a usarla. Primera cuestión, bueno, vamos a ver varias, pero la primera va a ser cómo se expresan las cantidades. Y aquí es una de las cosas que tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo cuando la fuente de información es un poquito antigua. Cuando antes os decía yo, oye, que en Ecuador, que teníamos una base de datos, una tabla de composición de los años 50, pues las unidades en las que estaban expresados los nutrientes no eran las más adecuadas. La fuente de información de los datos ya ni os cuento. Y luego en muchas ocasiones la estructuración es compleja. No hay un criterio homogéneo que diga, lo primero que tengo que poner es esto, después voy a poner esto, después voy a poner esto. No, sino que más o menos en función de los gustos, las costumbres de cada país, pues se va haciendo. Hablaremos de algunos problemas que tiene el manejo de estas tablas y sobre todo cuando se convierte en base de datos, como son los ceros en las tablas, qué pasa cuando no encuentro un alimento y, bueno, pues los principales problemas derivados del uso de las tablas. Una cuestión que prácticamente sí nos hemos puesto de acuerdo todos los nutricionistas a la hora de confeccionar nuestras tablas es en lo que no nos teníamos que haber puesto de acuerdo. Si estamos hablando del Sistema Internacional de Medidas, pues teníamos que haber ido al gramo o al kilo. Pero no hemos ido ni al gramo ni al kilo, sino que estamos expresando los datos por 100 gramos. Esto al final hace que cuando buscas información, por ejemplo, en bibliografía científica, en artículos, que se suele expresar en unidades internacionales, pues ahí nos encontramos que hay que traducir, bueno, en la mayoría de los casos sería dividir o multiplicar por 10, pero bueno, hay que hacer transformaciones para encontrarlo. Los líquidos en muchas de las tablas están expresadas en mililitros y eso hay que tener cuidado, porque si estamos hablando de una bebida acuosa, un refresco, un vino, bueno, las bebidas alcohólicas tienen una cierta concentración alcohólica, cuando añadimos alcohol se contrae el volumen, pero es pequeño, no, es casi despreciable, pero cuanto más contenido graso tenga el líquido, peor. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de aceite de oliva virgen extra, pues lógicamente 100 mililitros no son 100 gramos, 100 mililitros son 90 gramos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque luego los cálculos no nos salen. Esto es lo que os decía antes, la CERNI era muy interesante, no llegaron a convertirla en base de datos, se ha perdido, aquello pues fue una pena, pero bueno, de alguna manera parte de los datos están ya también en Vesca, pero que esta parte concreta que era simpaticona, que era el ofrecer raciones habituales, porque tú dices, bueno, vamos a ver, yo un bocadillo, ¿cuánto? Me comí hoy un bocadillo, y el bocadillo, ¿cuánto pesaba? Pues no tengo ni idea. Bueno, pues aquí ya te daban una referencia, pues cuánto pesa un bollito de pan, cuánto pesa una rebanada de pan de molde. Eran cosas que eran interesantes. Aquí lo tenéis, ¿eh? Pues, por ejemplo, ahí tenéis una rebanada de barra, bueno, por 100 gramos siempre lo primero, como lo veis en la línea superior, pero te decía una rebanada de barra de a cuarto, pues eso serían 18 gramos, un panecillo mínimo, 23 gramos, rebanada barra de medio, 23, rebanada pequeña de pan de Payet, 30, bueno, lógicamente, catalanes, por sus panes, y lo veo normal y lógico porque era para su población. Pero, lógicamente, en función de eso, veía el resto de nutrientes, con lo cual no tenías que hacer cálculos. ¿Yo qué me he comido? Pues me he comido un panecillo mediano, 60 gramos, pues sé que me he tomado 150 kilocalorías. Era interesante, ¿eh? Y era un esfuerzo que, bueno, mereció la pena porque esas raciones habituales pues, tenían su valor. Los componentes nutricionales, bueno, pues ya os han dado clase y os han hablado de los diferentes nutrientes, os ha ido hablando de cómo están expresados. Muchas de las tablas, sobre todo las más modernas, las bases de datos que os he mencionado, todas van a recoger esas unidades de cuantificación. Pero ya os digo, algunas bases de datos un poquito más antiguas y sobre todo tablas de composición, bueno, pues vais a encontrar con ciertas discrepancias en cuanto a la cuantificación. Concretamente, las tablas de la UZA parece que ya han hecho una adaptación, pero antes había bastantes discrepancias con las unidades que se utilizaban aquí pues, en Inglaterra o en Alemania. Cuanto a las fuentes de los datos, pues ya lo hemos dicho. Hay que buscar tablas que sean fiables. En este caso, la fiabilidad os la damos Emilio y yo, que somos los que decimos que son buenas tablas, pero normalmente habría que buscar que los valores que se exponen en la tabla estén muy próximos a los reales, con lo cual habría que tener alguna analítica de contraste, ver cómo los autores fijan esa fiabilidad. Normalmente, pues el que usa una tabla entra ciega, pues me vale y ya está.
casi todas las tablas tenían un prefacio en donde te indicaba las generalidades de la tabla, cómo se habían obtenido los datos, cómo se mensuraban los componentes. Cuando las informatizas, en muchas de ellas esto se pierde. Por ejemplo, McKay Widowson tiene un manual entero que te lo bajas para que te diga cómo está compilado todo. Y la UZA, 3/4 de lo mismo. También te las bajas y sabes cómo estás, pero no es lo más normal. Bueno, aquí volvemos a insistir en lo que os decía. Muestras son muestras biológicas, es decir, si yo me he tomado 100 gramos de naranja a mediodía, no tengo que tener una garantía absoluta que si la tabla de la pesca me dice que son 60 miligramos de vitamina C que me he tomado, pues que me la haya tomado de verdad. Me he podido tomar 50 o me he podido tomar 70, por esa propia variabilidad de elementos biológicos que tenemos. Bueno, lo que os había comentado de la UZA, que tiene componentes bastante más exóticos, más diferentes, más especiales. Y bueno, pues en el caso de la fiabilidad, en nuestro caso, pues ya tenéis ahí que éramos jóvenes e intrépidos cuando empezamos a hacer todo esto. A mí me tenéis ahí que tenía la barba y el bigote negro y tenía hasta pelo y ahora pues ya me estáis viendo. Vamos a hablar un poquito de cómo se estructuran las tablas de composición. Lo primero que os tengo que decir es eso, que es variable, que yo no tengo por qué esperar que en una tabla me puede aparecer lo primero la energía, después me puede aparecer el agua, después me aparecen las proteínas y luego me aparece el hidrato de carbono y en otra, pues un orden completamente distinto. Tampoco ni el número de compuestos que se han recogido tiene por qué ser exactamente el mismo, ni con las mismas unidades, ni de la misma manera. Y, por supuesto, el número de alimentos es muy variable de unas a otras. Es muy frecuente el que se le pueda asignar internamente o externamente un número a los alimentos y, bueno, en lo que eran libros de tabla de composición había unos índices que permitían buscarlo y hoy en día en las bases de datos lo que tenemos son elementos de búsqueda, sistemas de búsqueda. En la mayoría de los casos, tanto en los libros de tablas como en la base de datos, en muchos de ellos encontramos clasificación por grupos, con lo cual yo ya puedo ir aquilatando y decir, bueno, voy a buscar, por ejemplo, pescado, y ya que he buscado pescado, ahora dentro de esto ya sí voy a hacer una búsqueda un poquito más fina, más refinada. Bueno, esto es lo que hemos dicho, el índice alfabético, el índice que en las tablas era original y ahora se ha sustituido por sistemas de búsqueda. Ahí lo tenéis, en la base de datos, un sistema de búsqueda, pero tiene un inconveniente. Es decir, cuando yo tenía un índice, pues yo iba mirando y si no lo encontraba, iba para adelante, para atrás, le echaba un vistazo a todo el índice y al final, pues encontraba los alimentos. Ahora tengo el gran problema de que tenemos un tonto rápido. La informática es un tonto rápido. Si tú le dices exactamente lo que él puede encontrar, lo encuentra, pero como tú le digas una cosa que no es exactamente lo que él quiere o lo que él tiene registrado, no lo encuentra. Os pongo un ejemplo. Yo cojo y quiero buscar carne de cerdo. ¿Tenemos claro? Carne de cerdo. Pero yo soy venezolano y voy a consultar la base de datos. Yo no le llamo carne de cerdo, yo le voy a llamar carne de chancho. Pero es que en algunas zonas de España no se le llama cerdo, sino se le llama marrano, o se le llama guarro, o se le llama cochino. Bueno, pues todos esos términos en las bases de datos normalmente no tengo esa capacidad de determinarlo, pero es más, el uso de un singular por un plural, el utilizar acentos o el que admita o no admita la ñ puede hacer que encuentre o no encuentre un alimento. Por tanto, hemos ganado muchísimo en cuanto a que pongo el nombre y si lo encuentra, si exactamente aparece así, me lo va a poner, pero si no exactamente, me va a dar que no existe el alimento. Y lo mismo está. Y lo único es una cosa tan tonta como, por ejemplo, cuando yo voy a comer, ¿qué os digo yo? Macarrones. Normalmente puedo poner macarrones o que estoy comiendo macarrón o que estoy comiendo espagueti o espaguetis. El que le ponga el plural o el singular puede hacer que lo encuentre o que no lo encuentre. Y eso es una cosa que lógicamente tenemos que tener en cuenta. Algunos de estos sistemas de búsqueda tienen lo que se llama los genéricos, es decir, yo le puedo poner el inicio de la palabra, le pongo detrás un asterisco y si coincide el principio de la palabra, pues me lo muestra. Yo hace unos años empecé a desarrollar un thesaurus,
alimentario, pero era algo tan bestial que empecé por los vinos y cuando llevaba algo así como 500 palabras nada más que de vino, dije, aquí lo dejamos. Porque esto es infinito, el lenguaje, el castellano es un lenguaje súper rico y bueno, pues tenemos muchas formas de denominar a lo mismo. Por poner un ejemplo, hicimos hace 5 años un congreso de salmorejos. Salmorejo, pues, los que hayáis conozcáis Córdoba o simplemente porque cada vez lo encontramos en más sitios, es una sopa fría de tomate, que es muy popular aquí en Córdoba, pero que cada vez se encuentra en más sitios. Aquí en Córdoba y en muchos restaurantes. Pero tú te mueves a 30 kilómetros de Córdoba, te vas a Adamuz, que es un pueblecito muy cerquita de Córdoba, y el salmorejo es una especie de guiso con verduras y demás que no tiene nada que ver con el salmorejo. Y si tú te vas a Canarias, el salmorejo es una especie de salsa que se utiliza para la carne, principalmente para el conejo. Bueno, pues hicimos un congreso para que todos los platos que se parecen al salmorejo pudieran venir y hablar de ellos y todos los platos que reciben el nombre de salmorejo, aunque no sean como el salmorejo, vinieran. Y nos encontramos, pues, porras antequeranas y otros tipos de porras y otras formas de preparación de lo que es casi lo mismo que tenemos aquí, pero que varía un poquito. Por tanto, este problema de la búsqueda de información, problema realmente grave. La forma en que podemos buscar también es muy diversa, podemos buscar por grupo de alimentos, al final nos sale un listado, podemos buscar por alimentos concretos, no hay una homogeneidad y cada uno de los sistemas que vayáis a utilizar, pues tendréis que buscar cómo se hace. Aquí tenéis un ejemplo de la versión antigua de USDA, de la versión 23, el SR23, que era por la que yo más manejé, y bueno, pues ahí tenía un sistema en que tenías que poner grupo de alimentos. Cuando yo trabajo con algo, en el caso de la USDA, yo me descargo mi Excel, tengo grandes ventajas. Tengo la ventaja de que yo puedo utilizar filtros, que yo puedo movilizar paneles, que yo puedo hacer muchas cosas para que al final la búsqueda sea mucho más ágil que directamente en Internet. En Internet, si no creamos lo que se llama un dashboard, un sistema de feedback del backstage con el frontstage que sea amigable para la persona que está utilizando el programa, pues suele ser bastante complicado. Bueno, pues aquí tenéis los componentes que más habitualmente aparecen en las tablas de composición. La porción comestible, que es una cosa normal, salvo que la tabla de composición expresamente te indique que todos los datos están expresados sobre 100% de porción comestible. Me explico. Si yo me como unos pistachos, me como 100 gramos de pistachos y a mí me dicen que los pistachos tienen, en una tabla de composición, McKay-Widowson tiene 9,9 gramos de proteína, ¿eso qué significa? Porque el pistacho normalmente me lo venden con cáscara. Se supone que yo me he comido el pistacho con la cáscara, porque la cáscara del pistacho supone un 30 y tantos por ciento, 40% del peso. Pues no, McKay-Widowson, por ejemplo, te dice que el contenido que te da, el valor nutricional que te da, está expresado sobre 100 gramos de pistacho, pero al que ya tú le has quitado la cáscara y lo tendrías solamente en la parte de la pulpa, de lo comestible. Es decir, en 100 gramos de pistacho, una vez que yo le quito la cáscara, me quedan 9,9 gramos de proteína, porque tengo ese 30 y tantos, casi 40% de desperdicio. En cambio, me puedo encontrar otras tablas donde no me va a poner 9,9, sino que me va a decir 100 gramos de pistacho listo para el consumo con una porción comestible del 100%, pues tiene 18 gramos de proteína. Entonces, hay que mirar muy bien esta parte, si pone o no pone la porción comestible y si los datos, a pesar de que ponga la porción comestible, está expresado todo sobre lo comestible o sobre el total del alimento. La humedad, la cantidad de agua que contiene, no todas las bases de datos lo tienen, pero es de interés, es bastante útil, sobre todo cuando vamos a formular, vamos a trabajar, vamos a hacer recetas, pues me va a interesar bastante el contenido de humedad y muchas veces para diferenciar. Si yo os digo, por ejemplo, que en una tabla de composición de alimentos me pone que los macarrones tienen 300 kilocalorías, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de macarrones? ¿Al macarrón seco o al macarrón cocinado? Si tengo la humedad, lo podré saber, porque el macarrón seco, lógicamente, tendrá una humedad muy baja, el macarrón cocinado ha aumentado enormemente su humedad. La energía, que en la mayoría de las tablas la vais a ver expresada en kilocalorías, muchas de ellas
tienen la dualidad kilocalorías y kilojulios, al final es una conversión, ya sabéis, multiplicando. Los principios inmediatos, prácticamente todas los tienen todos, grasa, proteína, hidratos de carbono, vitaminas que pueden estar en un número variable e incluso nos pueden aparecer componentes con funcionalidad vitamínica, por ejemplo el ácido nicotínico y la nicotinamida para el tema del contenido total de niacina, o pueden aparecer ya directamente como niacina en sus equivalentes de niacina, minerales que también no lo vamos a encontrar, elementos inorgánicos, algunos con más cantidad, otros con menos, más sistemáticos menos, los aminoácidos. Es raro, no es muy habitual, solamente suelen encontrarse en alimentos muy proteicos, o los ácidos grasos, que tampoco es muy habitual y suelen encontrarse principalmente en alimentos muy grasos. Con lo cual, estos dos últimos componentes los podemos encontrar en muchas tablas, pero no para todos los alimentos. Y no hay un orden establecido, es decir, puedo poner las vitaminas antes que los minerales antes que las vitaminas, o puedo poner los aminoácidos, en fin, cada maestrillo tiene su librillo y lo hace de su manera. Bueno, esto es un poco lo que hemos contado, no nos vamos a parar aquí. Y vamos a un problema que tenemos a la hora de manejar. Lo teníamos antes en las tablas, pero ahora lo tenemos sobre todo en las bases de datos de composición de alimentos. Os pongo un ejemplo. Yo voy a consultar en una tabla un alimento, no digo qué alimento es, voy a ver la cantidad de selenio que tengo. Y me encuentro un cerito. ¿Eso qué significa? Parece ser que ese alimento no tiene selenio, pero puede que tenga selenio, pero esté por debajo del límite de detección que se ha utilizado en la tabla para expresar los resultados de selenio. Es decir, tiene selenio, pero en cantidades muy bajas. Pero no tengo otra manera de expresarlo, pongo un 0. O puede ser que ese alimento no lo haya analizado en selenio. En algunas tablas de composición me ponen un hueco, en otras me ponen un código para identificarlo, pero en otras directamente me ponen un 0. Volvería a tener un 0 para lo mismo. Y, lógicamente, habrá para otros alimentos que el contenido de selenio sea 0. Os pongo ejemplos. Contenido de colesterol de los guisantes. ¿Sabe alguien qué cantidad de colesterol tienen los guisantes? Uf, pero tienen que tener mucho, ¿no? Son verdes, debe tener colesterol. 0. Todos los vegetales tienen 0 colesterol. Los tejidos vegetales no tienen colesterol porque no lo necesitan para sus estructuras celulares ni tampoco generan ningún compuesto con funcionalidad. Cosa diferente es que podemos encontrar fitoesteroles, que tienen una estructura parecida al colesterol que incluso puede engañar a nuestro organismo a la hora de decirle no sintetices colesterol interno, que es muy útil en nutrición, pero no tienen colesterol. Todos los alimentos vegetales no tienen colesterol, lo tienen solamente los alimentos animales. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que cuando estaba todo el boom del colesterol, que estábamos todos histéricos con el colesterol, me encontré un día una lata de guisantes con un letrero amarillo enorme que ponía sin colesterol. Obviamente, todos los guisantes son sin colesterol. Seguramente el fabricante se había enterado en algún sitio que los guisantes no tenían colesterol y el hombre lo ponía ahí para que, antes de las alegaciones nutricionales y de salud, para decirle, llamar la atención que la gente comprara aquello que no tenía colesterol. Bueno, eso es un ejemplo claro de que el 0 es 0, no hay nada, no puede haber colesterol. Lo que os he dicho, hay muchísimos alimentos que todavía no se han analizado en cuanto al contenido de selenio, con lo cual podemos encontrar alimentos que el contenido nos aparece 0, pero realmente tiene selenio y no sabemos lo que hay. Y tenemos también esos que están por debajo del límite. Mirad, esos que están por debajo del límite y aquellos que no se han analizado son un peligro. Por dos motivos. Porque voy a infravalorar el nutriente cuando yo haga una valoración nutricional en que se haya utilizado eso, una encuesta, una dieta que yo vaya a poner, y por todo lo contrario, imaginaros una fenilalanina, que es un aminoácido, y que yo cojo y lo etiqueto como 0. Y resulta que no, que tenía, pero que no lo he analizado. Pues tenemos un colectivo que son los fenilcetonúricos, que son, entre comillas, intolerantes a la fenilalanina. Es decir, produce un disturbio metabólico en su organismo y, por tanto, la cantidad de fenilalanina que pueden incorporar en su dieta está muy limitada. Pues ahí sí tengo realmente un problema con ese 0 en las tablas de composición. Bueno, ahí lo tenéis, no existe el dato, puede aparecer como un 0, un sitio vacío y puede llevar a confusión. Sobre todo, repito, en las tablas, pues todo esto estaba cuando no había, se ponía un guioncito, cuando podía estar en cantidades trazas se le ponía un simbolito, TR o un simbolito raro, que tú ibas a mirarlo y te decías, puede haber, aunque aquí no esté identificado en las bases de datos, todo esto es más complicado
No cuando las consultas, que lo puede hacer, pero sí cuando las utiliza para hacer cálculos, porque ahora, ¿cómo lo maneja eso? Complicado. Bueno, esto es lo que decimos, que en las tablas antiguas había una nomenclatura específica para identificar los distintos. Y bueno, pues hay algunos ejemplos que os pongo para que yo ya he puesto otros, vosotros luego los veis cuando tengáis la presentación. Y lo que os decía, hay que tener especial cuidado con aquellos nutrientes que pueden ser perjudiciales por exceso o porque simplemente porque estén ahí. Ahora mismo, por ejemplo, hace poco se defendió aquí un trabajo de fin de máster de una enfermedad rara en donde los niños tienen problemas, digo niños porque hasta ahora no han llegado adultos, tenían un problema en la utilización de la glucosa. Había un disturbio metabólico y transformaba la glucosa en un compuesto tóxico. ¿Qué ocurre? Pues que a esos niños había que poner una dieta exenta en glucosa. Pues imaginaros que yo de repente en mi tabla de composición no lo identifique esto. Pues puede ser un problema para esos niños, los celíacos con el gluten. Bueno, aquí tenemos más ejemplos que como yo ya he puesto bastante, no nos vamos a parar. ¿Alguien sabe lo que tiene esta señora ahí delante, qué es lo que es? El intestino Intestino, no. sano, ¿no? O tenemos muy poca calidad en el envío de señal, o la foto yo no la he cogido la más acertada. No, eso es chontocuro. Chontocuro es el gusanito del quicuyo de lo que es el escarabajo rojo que ataca a las palmeras y que pues crece, pone sus huevos y se desarrollan esos bichitos que tenéis aquí. Que en el Eso se palmeral come español, crudo, ¿no? eso se come crudo. También se puede cocinar, ¿eh? En el palmeral español, pues esto ha supuesto un problema, se ha cargado muchísimas palmeras, pero en Ecuador es una delicatessen. Se coge normalmente así como está puesto en el pincho, no te lo comes, lo agarras por la cabeza, le pegas un bocado, la cabeza está dura y tiene las pincitas estas, que es un poquito desagradable, pero lo otro, pues es gomosito, un poquito dulce, bueno, pues está bien. A quien le guste, esto pasa como cuando aquí hablamos de los caracoles. Bueno, pues la mayoría de españoles les gustan los caracoles, pero luego hay un montón de gente que no. Pues allí en Ecuador cada vez hay más gente que estas cosas no les gustan. Pero vamos a esto, imagínate que yo estoy haciendo la valoración nutricional de una encuesta y alguien me dice que ha comido chontocuro. ¿Ahora qué hago? Tengo complicado, hombre, esto es una rareza extrema. Pero os voy a poner algo mucho más cercano. Imaginaros que yo estoy haciendo una valoración de lo que come mi vecina y me dice que ayer comió, por ejemplo, gallineta. ¿Sabéis lo que es la gallineta? Es un pescado, ¿eh? Es muy parecido al rascacio, al cabracho, es un pescado de roca con una espina muy importante y con una carne pues que es bastante apetecible, ¿vale? Me voy a mi pesca y busco gallineta, no hay, encontraré gallina, pero gallineta no hay, intento buscar el nombre científico y me voy al Aquamer de los franceses a ver si lo encuentro, no lo encuentro, y me voy a la UZA, que es uno de los grandes recursos, y no lo encuentro. ¿Ahora qué hago? Le digo a mi vecina, ve a vomitar la gallineta porque no la encuentro en la base de datos y no lo puedo poner. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando en una tabla de composición o una base de datos no encuentro un alimento. Va a ser muy diferente cuando yo estoy estableciendo una dieta o cuando yo estoy valorando una alimentación por una encuesta o estoy recopilando qué es lo que come algo. Si estoy elaborando una dieta, pues muy fácil, me encuentro la gallineta, le recomiendo otra cosa. Come merluza, come bacalao, que eso sí me lo voy a encontrar en la base de datos y ahí no tengo problema. Y no le recomiendo un pez raro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy evaluando una encuesta? Ya la encuesta está hecha, a mí me llega y es que ha comido gallineta. Bueno, pues ahí tendríamos que buscar en otras bases de datos que no lo encuentro, que es lo más habitual, pues entonces tengo que intentar sustituirlo por aquel alimento que sea más parecido. En el caso de la gallineta, pues un pescado blanco, pues me iré a buscar dentro de la gama de pescado blanco, por lo que os he dicho, una merluza, me podría ir a un bacalao, más o menos, que va a tener una composición nutricional parecida y de esa manera podría sustituirlo. ¿De acuerdo? Cabracho, en este caso, en vez de gallineta, es el cabracho. Bueno, pues lo voy a buscar por un lenguado, lenguado quizás menos, boquerón todavía menos, el último recurso sería el boquerón,
pero por supuesto hay que buscar siempre que sea lo más parecido a lo que estamos poniendo. Eso es otro de los temas. Muchas veces decimos, vale, gallineta, me voy a mi San Google bendito y pongo ahí gallineta, o rascacio, o cabracho, y me encuentro la página web de fulanito o de fulanita, afortunada, desgraciadamente, tú ya lo consideráis como queráis, la inmensa mayoría de páginas web de temas alimentarios están mantenidos por mujeres, porque siempre ha habido un mayor interés por parte de la mujer en estos temas, y bueno, pues la mayoría de ellas tienen muy buena voluntad, pero bueno, pues hay gente que son un poquito desaprensivos y cuando están trabajando cogen y ponen lo primero que pillan, malas traducciones, etcétera. Imaginaros que la gallineta, pues dicen, si no es gallineta, será una gallina chica, pues pollo. Y te pongo la composición nutricional del pollo. Y me quedo tan pancho, ¿eh? Yo pongo ahí gallineta, te pongo la composición del pollo y me quedo como si hubiera descubierto América. Pues ahí hay que tener mucho cuidado de ver de dónde ha sacado esa información, si esa persona está formada para dar esa información o pues si es una persona que no tiene mucho. Bueno, aquí en nuestro software o en el Pesca, pues también hay que tener cuidado con los errores tipográficos y demás a la hora de poder buscar información. Problemas que tenemos, ya hemos descrito dos. Realmente esto está un poquito... pero bueno, hay algunas de la fiabilidad de las tablas, ya hemos dado criterios para que sepamos qué tablas vamos a manejar, principalmente Pesca, su defecto, bueno, Nutriplatos, que lo tenemos más a mano. Cuidado con la expresión de los datos, que siempre hay que saber si no vamos a utilizar nuestra base de datos de confianza en la nueva que estamos buscando, que es lo que nos hemos encontrado. Cuidado en que yo esté buscando un alimento procesado y me lo encuentre en crudo, o al contrario, o que el tipo de procesado de alimento que yo estoy buscando sea diferente. Es decir, imaginaos una cosa tan tonta como yo digo, patatas al horno. Y voy a buscar la base de datos, mira por dónde no hay patatas al horno, pero encuentro patatas fritas. Pues fijaros el error que ya hemos comentado que podemos estar cometiendo. El estado del alimento, bueno, yo por ejemplo, en alguna de las recetas que vayáis a buscar vosotros, pues se utiliza, no sé si al final lo puse o lo quitaría, no estáis hablando del alimento fresco, ni siquiera congelado, sino estamos hablando del seco salado. Es decir, o bien el pulpo o bien los boquerones que se salan y se dejan secar, y eso en base de datos pues no lo voy a encontrar. Y si yo lo sustituyo por el fresco, pues estaré cometiendo errores bastante graves. Por tanto, el tema de la sustitución de otro alimento. Y luego una cosa que tenemos que ser conscientes. Imaginaros que yo cojo y digo, vale, pues me voy a coger una pera en cuarta gama y me lo encuentro en una base de datos, pera en cuarta gama, y me voy a ver el etiquetado nutricional de la pera en cuarta gama y, bueno, pues puede que me aparezca un contenido de vitamina C, ¿vale? La pera en cuarta gama que tengo aquí delante, que he ido al supermercado y la he comprado a la parte gourmet del Corte Inglés, me he comprado mi pera en cuarta gama, ¿tiene esa cantidad de vitamina C? Pues yo ya os digo que no. ¿Por qué? Porque se está utilizando el aditivo, creo que es el E330, no sé si es el 30 o el 32, se llama ácido ascórbico, para que la pera no se me ponga negra, se lo voy a rociar a la pera que está pelada, loncheada, y se lo echo por encima, pero como lo estoy utilizando como aditivo, perdón, sí, como aditivo alimentario, tengo prohibido por ley reflejar que eso puede aparecer en el etiquetado nutricional. Estoy utilizando como aditivo alimentario. ¿Qué ocurre? Que la cantidad que estoy utilizando es muy grande y desde el punto de vista nutricional estoy aportando vitamina C, pero no la puedo cuantificar. Sin embargo, si yo estoy valorando el estado nutricional de un individuo, pues realmente puede estar entrando en su cuerpo más vitamina C de la que tenemos prevista. Por tanto, los aditivos alimentarios son uno de los grandes hándicaps. Cuidado con la ubicación geográfica, de dónde viene el alimento, porque puede haber variaciones en cuanto a eso. Y, bueno, cómo solventarlo, buscar algún software, alguna base de datos que sea próxima geográficamente. El tema del cocinado ya lo hemos dicho, alimentos crudos. Bien. El problema que tenemos muchas veces cuando yo voy a valorar una encuesta es que si yo tengo el alimento crudo y la encuesta es en el alimento cocinado,
porque la gente no se lo come crudo, pues tengo que de alguna manera transformar esos datos. Afortunadamente ya hay recomendaciones de pérdida de nutrientes por efecto del tratamiento térmico y lo puedo aplicar, pero no va a estar en la base de datos. Yo tendré que tener mis propios recursos para utilizarlo. Eso lo veremos luego en práctica. Bien. Y con eso prácticamente... por ejemplo, uno de los sitios donde más error cometemos es cuando partimos de una base de datos en que tengo la legumbre o la pasta seca y, lógicamente, yo me la tengo que comer cocinada. La hidratación que se produce del producto hace que se diluyan enormemente los nutrientes y, por tanto, no es comparable. Yo no puedo coger directamente y decir a alguien que se ha comido 250 gramos de pasta, que se la ha comido cocinada, cocida, y coger directamente 250 gramos de alimento crudo. En primer lugar, lo he hidratado, he conseguido que se diluyan mucho los nutrientes, pero en segundo término, el contenido nutricional que tiene por efecto de haber estado cociendo la pasta 8, 10, 20 minutos, pues va a suponer una merma nutricional sobre algunos de los nutrientes que también tengo que tener en cuenta. Entonces, este tipo de cosas debemos de tenerla en cuenta a la hora de extrapolar lo que hemos buscado a lo que queremos. De buscar alimentos que se sustituyan uno por otro similar. Y el tema de aditivos, pues que también lo hemos comentado ya, que, bueno, por una parte, pues puede tener elementos en contra porque pueden secuestrar ciertos nutrientes, por otra parte, el efecto aditivo que pueden tener algunos de esos nutrientes. Eso ya lo hemos comentado y una consideración casi final en todo esto, y es que estamos hablando de muestras biológicas. Estos son todos tomates. Lógicamente no esperaréis que unos tomates, aquí no están ni siquiera los cherry, estos son peras, de estos tomates a estos o a estos, tengamos la misma composición. Ahora mismo hay un estudio que está empezando IFAPA sobre utilización, IFAPA de la Mongenera, para la utilización de envases para tomates, y para el envase están trabajando con dos tipos de tomates diferentes porque la composición nutricional es distinta y el efecto que pueda tener el envase inteligente sobre el tomate también lo va a hacer. Por tanto, eso que no se nos olvide nunca y debemos de intentar, siempre que la base de datos nos ofrezca la posibilidad de identificar la variedad concreta del alimento que vamos a consumir, intentar utilizarla. Y aquí, bueno, pues muchas de lo que aquí aparece ya lo he ido yo contando sobre la marcha. Lo que pasa es que aquí tenéis un pequeño resumen. La informática asiste y agiliza a la nutrición y la dietética, es rápida de acceso, podemos trabajar con gran cantidad de información. En una base de datos de composición de alimentos tenemos que cada registro es un alimento y cada campo es un componente del mismo. Suelen tener sistemas de búsqueda, tienen capacidad muchos de ellos de aplicar operaciones aritméticas, de suma, resta, multiplicación y división. En muchos casos también no tienen la posibilidad de hacer una representación gráfica. Antes hemos visto Nutriplato. Y, bueno, pues incluso podemos tener en algunos software, en algunas páginas web, en que nosotros fijamos un nutriente y podemos hacer una búsqueda para ver si tiene más o menos con otro alimento. Igual que los comparadores de seguros, los comparadores de electrodomésticos y demás, pues hay algunos software que lo tienen. Cuidado con la búsqueda de alimentos, el error de no encontrado, que hay que tener cuidado de que lo podamos encontrar, y en el caso de que no lo encuentre, siempre tantear singulares, plurales, mayúsculas, minúsculas y buscar otras formas de expresión que se pueda poner. El español es tan rico que una cosa, ya antes hablaba del cochino cerdo, pero es que yo puedo poner directamente carne de cerdo, pero puedo poner también solomillo, o puedo poner filete, o puedo poner un entrecot, una babilla, y además, según la región geográfica, vamos a encontrar nombres muy peculiares, como el lagartillo, la falda, en fin, vamos a encontrar el osobuco, vamos a encontrar multitud de formas de denominarlo, que según lo que esté recogido en la base de datos, si no coincide plenamente, pues difícilmente lo podamos encontrar. Un problema que tienen los sistemas informáticos, que una vez que se introduce un error, es muy difícil que nos demos cuenta. Os pongo un ejemplo. Nosotros estuvimos haciendo un cálculo sobre unas encuestas que habíamos hecho y de repente nos daba que el contenido, la ingesta de vitamina A, pues había desbordado, que yo era una burrada.
temporada, no era posible. Vamos a ver aquellas personas que tenían una ingesta de vitamina A tan alta, que es lo que habían comido para tener una cantidad tan alta. Y cuando vamos buscando, nos encontramos pollo frito. Pollo frito, fuente de vitamina A, no es la mejor fuente de vitamina A. Cuando vamos a ver la cantidad de vitamina A que tenía el pollo frito, en vez de tener 1,5, se nos había ido la coma decimal, tenía 1500. Es decir, un desliz, un problema, una transcripción simplemente de la base de datos cuando se mueve, o un tecleo mal, que se te va una coma, hace que algo se multiplique por 10, por 100, por 1000. Y, lógicamente, si tú no tienes la capacidad de detectarlo porque sepas que te está dando algo extraño, eso se queda ahí y permanece así y ese error va a perdurar de forma indefinida. Hace poco, con nuestra propia tabla de Nutriplato, tuvimos una corrupción de datos y se movieron. La parte de colesterol se movió con respecto al resto de datos. ¿Qué ocurría? Pues que nos estaban saliendo vegetales con colesterol. En el momento que nos salen dos vegetales con colesterol, aquí ha pasado algo. Nos fuimos a una versión más antigua, la restauramos y lo pudimos recuperar. Pero inicialmente, al corromperse, como si tú no sabes qué está pasando, pues puedes tener ese tipo de problemas. Cuidado porque no aparece información complementaria, en muchas ocasiones ni siquiera nos indica cómo está cuantificada la vitamina, afortunadamente en Vesca sí lo vamos a tener así o en Nutriplato. Cuidado con los ceros, ya lo hemos dicho, especialmente donde se plantea el principal problema en las bases de datos y la mayoría de los casos no es como una tabla que yo la abro y me voy a mirarlo, sino que necesita una familiarización, cómo se hace la búsqueda, dónde, qué valores me dan, cómo los puedo yo luego utilizar esos valores y por tanto es bastante complicado. Bueno, aquí esto es publicidad gratuita y no me voy a parar.